Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 15 de septiembre de 2016. Hace 8 años, Lehman Brothers estaba acogiendo al capítulo 11 de protección para bancarrota. Este es un hecho, fue un hito de la crisis financiera que generó esos desplomes importantes en los mercados de capitales en todo el mundo y también que impulsó a los bancos centrales a establecer tal vez la política monetaria más expansiva que se tenga memoria. Con relación a esto es bien interesante el análisis que hizo el Deutsche Bank frente a implicaciones generales en términos de los activos más líquidos en el mundo, como las tasas de tesoros que en su momento, el mismo día en que se conocía este anuncio, estaban en niveles del 3,5% para tesoros a 10 años. Hoy estamos en el 1,7%, es decir, a la mitad de ese nivel. Los tesoros a 2 años que estaban al 1,5% hoy están al 0,8%, también cerca de la mitad de lo que se registraba en ese momento, mostrando claramente los efectos de esa política monetaria expansiva, efectos favorables sobre el mercado de renta fija. Pero más aún determinante ha sido la dinámica de los bonos alemanes, bonds a 10 años, cuya tasa de rentabilidad exigida pasó del 4,1 al 0%, es decir, esto también muestra las diferencias en las velocidades de crecimiento de las diferentes regiones en el mundo, mostrando a Europa como ese desempeño anémico ha significado también tasas de interés más bajas. En el frente accionario simplemente se destacó en ese reporte que el Standard & Poor's se ha valorizado 100% o 102% entre esa fecha y estos 8 años que han venido pasando posterior, con lo que pues claramente muestra o se evidencia esa preocupación que estaba destacándose en la encuesta realizada por Bank of America a varios gestores de fondos de inversión. Recuerden que ayer compartimos esto en nuestro comité, donde esos gestores de inversión estaban registrando o estaban respondiendo en un 83% que consideraban preocupante lo que ocurría en el mercado de renta fija y consideraban como si se hubiera establecido o configurado una burbuja en los papeles de renta fija. También interesante ver esa preocupación ha sido extendida a las acciones que en términos relativos están en máximos desde el año 2000. Y en el tema de commodities, interesante también el análisis mostrando al oro, que en ese momento estaba por debajo de los $800 la onza Troy, y está en 1.300, mostrando cómo, si bien es cierto, es considerado refugio, también es un bien básico, muy especulativo, amarrado al tema de la política monetaria, y el petróleo, que hoy está en $44, pero en su momento estaba a más de $100. Entonces es interesante ver estas implicaciones de largo plazo, beneficios tanto para el mercado de renta fija, como era de esperarse, así como para el mercado de renta variable. Entrando ya a las noticias del día, en Colombia se conoció el día de ayer el sondeo del Banco de la República en el que se observó una reducción en las expectativas de analistas en el frente inflacionario. Para septiembre esperan una inflación del 0,07%, en GSC tenemos una expectativa del 0,10%, es decir, estamos muy cerca a ese promedio de mercado y con lo cual tendríamos un descenso de la inflación 12 meses del nivel actual 8,10% a niveles entre el 7,4 y 7,45%. Las expectativas de inflación para cierre de año también fueron revisadas de manera importante a la baja, de niveles del 6,70 al 6,30, 6,26%, y para el próximo año el ajuste fue un poco menos fuerte, del 4,30 al 4,21. Adicionalmente, con estas expectativas bajistas de inflación, se continúa consolidando la percepción de que la tasa de interés del Banco de la República se mantendrá inalterada en el nivel actual 7,75 por lo que resta este año. Es algo que ya veníamos mencionando hace cerca de 2 meses. En el frente de crecimiento económico tuvimos oportunidad de conocer los resultados de la encuesta de la ANDI, mostrando un crecimiento de la producción industrial del 4,1% y de las ventas de la industria del 3,2% en el acumulado enero-julio. Esto pues no es de sorprenderse. Recuerden que la industria es uno de los sectores que ha venido liderando el crecimiento en Colombia. Sin embargo, pues hacemos o reiteramos esa observación que si excluyéramos el tema de Reficar, pues el avance de la industria sería muy moderado. De acuerdo a la ANDI, haciendo estos ajustes sería solamente del 1,2%. Hoy el DANE publicará el dato oficial de crecimiento industrial correspondiente al mes de julio, donde pues la expectativa es muy cercana al 3,5%, y
el de ventas del comercio, no son ventas de la industria, sino ventas generales del comercio, donde se incorporan también productos importados y otros productos adicionales en los que pues, se espera una leve contracción, mostrando esa debilidad de la demanda que se hizo más evidente en el segundo trimestre de este año. Con relación pues a datos corporativos, el día de hoy se tuvo conocimiento de una intención de integración entre la Bolsa de Valores de Colombia y de Ceval. Esto va a estar siendo analizado por entidades o firmas de abogados y entidades financieras. Más adelante Ricardo ampliará esta información, y desde el punto de vista del mercado de renta fija se viene una nueva emisión el día de mañana en la que tendríamos a Codensa con una emisión de cerca de 90.000 millones de pesos en títulos tasa fija a 4 años. Recuerden que el día de ayer hablábamos de la exitosa emisión que tuvo Isagen con bajos costos para la compañía, es decir, en este caso hablamos que a Isagen le fue muy bien en esta colocación con un corte a 7 años de solamente el 8.19%. Esperamos para Codensa una colocación cercana a estos niveles, teniendo en cuenta que la curva de bonos corporativos está también muy plana. En América Latina, destacar la intención del gobierno peruano de emitir un bono global en soles, de la misma característica de las que tiene el gobierno colombiano en el exterior, con 4 emisiones emitidas en el exterior, pero denominados en pesos y pagaderos en dólares. Entonces lo que va a hacer Perú es denominados en nuevos soles, probablemente pagaderos en dólares. En México, destacar el interés que tiene Ford de pasar toda la producción de vehículos pequeños a este país, y esto es simplemente un claro recordatorio a que todas esas ideas que tiene el candidato Donald Trump, donde quiere establecer un fin al comercio, restricciones al comercio con esos principales socios del norte del hemisferio, pues no son tan sencillas, teniendo en cuenta que las mismas compañías estadounidenses tienen importantes intereses en estos países. Y para entrar ya en Estados Unidos, el día de hoy hubo publicación de varios anuncios, varias noticias. El mercado laboral, a través de esos indicadores de subsidios iniciales al desempleo, pues se mantiene muy robusto, solamente 260.000 solicitudes. Esto es básicamente, se mantienen mínimos de los últimos 43 años en solicitudes de subsidios al desempleo. En datos de inflación se tuvo conocimiento del IPP, un poco por debajo de lo esperado, lo cual pues muestra que todavía no hay repunte claro y sostenido de los precios en Estados Unidos. Mañana conoceremos qué sucede con la inflación al consumidor. Y también ventas minoristas en Estados Unidos, mostrando un retroceso no anticipado en el mes de agosto, y esto mostrando también que, o reiterando que en las últimas semanas hemos venido registrando datos mixtos con relación a los Estados Unidos, lo cual podría retrasar el momento en que la Reserva Federal decida incrementar la tasa. Si bien es cierto, la reunión de la FED de la próxima semana, hemos tenido pues conocimiento de varios miembros de la entidad que están de acuerdo con que es el momento indicado para hacer un incremento de tasa. También creemos que va a prevalecer la posición del resto de miembros de esta entidad, o la mayoría de la entidad, que consideran que la mejor postura es ser pacientes y esperar un poco más de información. Con relación a Europa, un miembro del Consejo del Banco Central Europeo se consideró que deben ser como más cuidadosos, o digamos más pausados al momento de tomar decisiones de política monetaria. Cree que el objetivo inflacionario, ese logro del objetivo, tiene que ser un poco más flexible en términos de plazo para ser alcanzado, y esto es una clara alusión a que esas medidas de expansión monetaria pueden tener unos impactos negativos o unos impactos indeseables que hasta ahora estamos empezando a reconocer. Y en el frente estratégico europeo, nuevamente un llamado a la canciller alemana Angela Merkel con relación al tema de la inmigración y de la manera como pueden ser incorporadas estas personas al mercado laboral. Pues está llamando la atención, teniendo en cuenta también que el día de ayer el presidente de la Comisión Europea, Juncker, manifestaba que va a promover la creación de 2 fondos. El primero de ellos es un fondo de inversión de infraestructura por más de 600.000 millones de euros, pero el segundo de ellos es un fondo para el tratamiento de la inmigración por cerca de 90 billones de euros, y esto básicamente por el problema que ha significado flujos de inmigración de más de 1 millón de personas durante el año 2015 y que continúan llegando a las costas del Mediterráneo europeo.
ese fondo de inversión de inmigrantes es básicamente para no solamente tratar el tema dentro de las fronteras europeas, sino también para hacer inversiones en los países que están generando la inmigración, es decir, en África y en Oriente Medio, con el cual pretenden desincentivar un poco esta inmigración, tratando de mejorar las condiciones de vida de las personas en sus respectivos países. Con relación también a Europa, el día de hoy se conoció que la inflación correspondiente a agosto se mantuvo en términos anualizados 0.2%, algunos analistas esperaban 0.1%, de todas maneras el mensaje sigue siendo el mismo, ese bajo dinamismo de la economía y esos problemas, esos riesgos deflacionarios que siguen siendo latentes. Y en el Reino Unido, interesante ver que el día de hoy el Banco Central no realizó una modificación de su política monetaria, de su tasa de referencia. Esto era lo que estaba esperando el mercado, que una vez el mes pasado el banco redujera su tasa, se iba a quedar un momento a la expectativa de cómo iba a evolucionar la economía, y pues hasta el momento, como hemos referenciado también, no ha habido efectos tangibles, negativos, sostenidos sobre la dinámica económica británica, posterior pues al 23 de junio, que fue el día en que se realizó el referendo en Japón. Un indicador mixto de confianza: por un lado los industriales repuntando, pero por el otro lado los empresarios del sector servicios moderándose. Y en este frente de Japón, interesante continuar haciendo seguimiento a las especulaciones sobre la reunión de la próxima semana, donde también se habla de una posibilidad de incrementar el estímulo monetario. Sin embargo, pues más adelante ampliaremos información sobre los últimos análisis. Con relación a los mercados accionarios, simplemente recordarles que el día de ayer tuvo una dinámica negativa, básicamente por el tema petrolero. Esta información será ampliada por Agustín. Y pues el día de hoy, desde el lado corporativo, se venía destacando un tema de Apple, que también pues ampliará Agustín. Con relación a Japón, simplemente pues aparentemente las especulaciones de mayores estímulos monetarios por parte del Banco Central se han disipado, y pues aparentemente esto generó fortalecimiento del yen, caída del Nikkei en más del 1%. Recuerden que hoy en Asia también China estaba pues en feriado, es decir, pues no tenemos análisis sobre este mercado. Y en Europa, pues si bien es cierto las variaciones de arranque eran un poco negativas, pues no estaban siendo determinantes. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, gracias Daniel. Las monedas, los mercados emergentes entonces continúan reaccionando de manera negativa después de darse a conocer los datos en Estados Unidos. Algunos impactos menos negativos se han visto en las acciones en Estados Unidos, que están repuntando esta mañana, pero la divergencia de los movimientos se destaca cada vez aún más. Primero y segundo, sí se empieza a ver, como lo habíamos visto a finales del año pasado, como la correlación del petróleo con las acciones emergentes, sobre todo, empezaba a repuntar. El índice Standard & Poor's, sin embargo, se ubica o continúa con esa tendencia bajista, o con esa alerta bajista. Debería consolidarse arriba de los 2.150 puntos para poder pensar o empezar a pensar en un cambio de tendencia. Por ahora se mantiene sobre la zona de los 2100. Como lo manifestó Daniel anteriormente, se destaca el repunte de la acción de Apple esta mañana, después de que se diera a conocer por parte de esta compañía que su producto iPhone 7 se habría agotado en la primera banda de pedidos a través de los operadores en Estados Unidos. Entonces ahora simplemente estamos viendo cómo la acción, ustedes pueden ver ahí en la gráfica, repunta de los $110 a $115, su precio máximo histórico. En lo que tiene que ver con el mercado colombiano, continuamos con una visión negativa, un poco neutral, muy a la espera de la posible ruptura de los 1.350 puntos en el índice Colcap. Lo más importante es tener presente este mensaje y esperar una nueva señal para reingresar en el mercado con una tendencia más positiva. De ayer la acción que mejor desempeño presentó fue Grupo Aval, un desempeño favorable del 2.82%. Ustedes pueden ver cómo el indicador de tendencia desde la zona de los 1.100 pesos mostró una clara señal de compra, y continuamos viendo un desempeño positivo en esta acción, por lo menos en el largo plazo. Mantener cautela sobre la zona de los 1.200 pesos, donde podrían tomarse
utilidades para los que vienen con posiciones largas. En el lado negativo, Ecopetrol, muy correlacionado al comportamiento del precio del crudo, ahora está presentando una zona de riesgo sobre los 2.275 pesos, un soporte que podría romper en las próximas jornadas. Muy atentos al desempeño del crudo en las próximas jornadas. Buenos días para todos. En el mercado de renta variable local tenemos dos noticias. La primera de ellas, que envuelve a la Bolsa de Colombia y al DCVAL. Estas dos entidades siguen preparándose para la integración corporativa, y para esto han contratado entonces ya abogados, han contratado una banca de inversión y se encuentran buscando una firma internacional para que dé su opinión de razonabilidad financiera desde un punto de vista, digamos, parcial. La otra noticia, pues bueno, más que noticia es una reiteración, simplemente recordarles aquí que la subasta de acciones de ISA por parte de Ecopetrol se declaró desierta, básicamente porque el precio inicial para la subasta fue bastante alto, 9.976, cuando el precio máximo que ha alcanzado la acción es de 10.220 pesos. Entonces ningún agente de mercado estuvo dispuesto a pagar este precio por una acción de ISA. El que más ofertó 9.800 pesos, y interesante ver que el precio al cual se hubieran adjudicado las 13,6 millones de acciones hubiera sido de 9.600 pesos aproximadamente. Sin embargo, pues simplemente volver a mencionar que este precio de 9.600 pesos nos parece algo elevado para las acciones de ISA. Nuestra recomendación era ofertar máximo 9.420 pesos por acción. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, es interesante observar cómo el dólar continúa ganando terreno contra las principales divisas y pierde terreno contra las monedas emergentes. Principalmente con algunas monedas en Latinoamérica que están empezando a presentar un desempeño positivo esta mañana. Las probabilidades de incremento de que la Reserva Federal incremente sus tasas de interés para el mes de diciembre se han incrementado un poco después de estos datos dados a conocer de ventas minoristas que estarían anticipando una posible mejoría en la economía estadounidense para final de año. Lo que tiene que ver con el mercado mundial del peso colombiano, vemos como nuestro indicador muestra tendencia bajista desde el día de ayer. Importante destacar la zona de los 2.977 como zona de riesgo, donde el tipo de cambio podría consolidarse o tratar de buscar la zona baja de los 2.000, por debajo de los 2.950. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, ustedes pueden ver también, nuestro indicador mostró un cambio claro de tendencias de la zona de los $45 el barril y ahora la zona de 43. Les recuerdo, en el pasado era una zona de congestión supremamente importante en 43, $42 el barril. El precio del crudo debería estabilizarse sobre esta zona. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de bonos, números rojos principalmente, un mapa como ustedes pueden ver ahí donde todos los bonos a nivel global están perdiendo terreno. Las tasas de los bonos del Tesoro americano se incrementan por encima del 1.70 nuevamente después de darse a conocer estos datos de inventario de crudo, y lo más interesante es ver cómo la curva o el movimiento de la curva de manera general está mostrando algo de empinamiento, donde la parte larga es la que se está incrementando. En lo que tiene que ver con el mercado mundial, en lo que tiene que ver con el mercado de títulos de tesorería TES, importante destacar la valoración que han venido presentando los títulos después de que la zona del 7.10 no fuera superada, una zona de congestión importante. Fíjense ustedes en la gráfica cómo se logró cerrar el gap anterior después de darse a conocer el dato de inflación el 5 de septiembre. Después de cerrar este gap, lo que estamos viendo es una valorización generalizada de estos títulos, donde para la jornada de hoy esperamos una estabilidad sobre este rango entre el 7% y el 6.95. Esto es todo por el día de hoy. Mil gracias por asistir a nuestro comité diario GSC.